sin más, os dejo con Estefanía, Ros y Xavier y Ruta, que nos van a explicar el tema de compliance. Para que os hagáis una idea, os explico un poco su perfil, pero los dos son grandes conocedores de la temática y podréis ver que os van a ir explicando pasito a pasito pues, diferentes aspectos del compliance. Primero Xavier Irurita es abogado, lleva más de 15 años en temas de asesoramiento jurídico a empresas del sector público y desde el 2015 especialmente ejerciendo funciones de Corporate Compliance Officer. Es miembro de la Comisión del Sector Público de ASCOM. Y por otra parte tenemos a Estefanía Ros, que es criminóloga y consultora en compliance, especializada en compliance y en criminología empresarial. Es docente también del máster de compliance en el Colegio de Abogados de Barcelona. Podéis ver por sus credenciales que nos van a contar temas muy interesantes. Sin más, os dejo en sus manos. Vamos a poder poner preguntas directamente en el chat durante toda la sesión y al final os la van a contestar. Y si queréis también podréis abrir al final de todo el micro y hacer las preguntas de forma directa, como os vayan mejor. Xavier, los dejo en tus manos. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Luego, pues, sin más dilación, pasamos a... Porque, como bien ha comentado Isabel, la temática pues, es muy densa. Hemos intentado sintetizarlo de tal forma que se puedan tener unas pinceladas genéricas, pero también a la vez profundizando en alguna serie de conceptos de compliance que consideramos que son necesarios que se retengan. Y esperemos que la presentación y la exposición tanto de Estefanía como la mía pues satisfaga vuestras expectativas desde que os habéis apuntado a la misma, y aprovecho la ocasión pues para decir que en cualquier caso, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier opinión que no se pueda solventar, quedamos a vuestra disposición. Y se resolverían o se atenderían pues fuera y en otro momento eso sí que lo tenéis, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, avance de página. Cuando nos ponemos a hablar de compliance, es importante conocer ya, en primer lugar, compliance, ¿no? El término es un término anglosajón y por consiguiente, pues, ya nos tenemos que empezar a familiarizar y ya nos indica de dónde viene, cuál es el origen del compliance, ¿no? Y por eso hemos querido tratar en este índice el primero que fuera orígenes de compliance. En un segundo aspecto que abordaremos es en qué consiste propiamente la función de compliance. En tercer lugar, cuál es el entorno actual de los negocios, que es importante porque, claro, compliance convive con la realidad del mundo empresarial. Una breve, o todo lo breve que se pueda, aproximación a lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, que quizás es el foco por el cual se tiene más conocimiento de compliance, aunque ya avanzamos de que compliance es un término mucho más amplio y que no se limita tan solo a lo que es propiamente la responsabilidad penal de la persona jurídica. Luego, lógicamente, hemos considerado que debíamos de dar respuesta, bueno, y en el supuesto de implementar un sistema de gestión de compliance, ¿qué me va a aportar a mí en la organización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios para las empresas, para las organizaciones que decidan implementar un sistema de gestión de compliance? Y luego, por último, pues algunos datos, algunas noticias de prensa que hemos considerado interesantes y que también siempre vienen bien pues, para ilustrar un poco la exposición. Dentro de los orígenes del compliance tenemos unos hitos que hemos considerado que son quizás los más relevantes, ¿no? ¿Cuándo nace compliance, ¿no? ¿De dónde proviene? Bueno, pues ya hemos dicho que es un término anglosajón y a la hora de poner el origen, el nacimiento, pues mira, lo hemos establecido, o se establece más que nosotros, en 1909 mediante una sentencia
que hubo en Estados Unidos del New York Central Hudson River Railroad contra Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues en aquella sentencia ya se pronuncia por primera vez acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Y es el primer paso en el cual ya se empiezan a ver y a vislumbrar pues, lo que son los programas de cumplimiento, denominados en aquel momento programas de cumplimiento. Con lo cual, sin perjuicio de que en el ordenamiento jurídico español se introduce la responsabilidad penal, como veremos más adelante, en el año 2010, sí que es cierto que hay mucho camino recorrido ya en el mundo anglosajón y sobre todo en Estados Unidos, que es la cuna de compliance. Luego, en 1977 se produce un escándalo de corrupción por parte de la empresa, la Lockheed Corporation, ¿no? Que se dedica a hacer negocios pues, a base de corruptelas, mediante sobornos a funcionarios públicos extranjeros. A raíz de ese escándalo, lo que ese escándalo genera es que se publique y que salga en Estados Unidos la FCPA. Bien, la FCPA es la Foreign Corrupt Practices Act y que su objetivo, al fin y al cabo, fue reparar aquella confianza en el mercado por parte de las empresas estadounidenses. De tal manera que Estados Unidos se pone manos a la obra y por primera vez lanza una norma extraterritorial, de tal manera que le dice a sus empresas qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, y evidentemente pues las prácticas de corrupción y de soborno pues quedan expulsadas. Bien, entonces otro hito importante también es en 1984 cuando se aprueba la Sentencing Reform Act, ¿no? De la cual nace la Youth Sentencing Commission, que es una especie de compilación de todas aquellas sentencias que van saliendo en el mercado en Estados Unidos respecto de compliance, para que no haya disparidad de normas. Y, bueno, mejor dicho, de disparidad de sentencias, ¿no? De tal manera que todas las sentencias pues guarden una cierta similitud y que no haya que un tribunal diga una cosa y que otro pueda decir otro, ¿no? Que haya una uniformidad jurisprudencial. En 1985 hemos puesto como fecha relevante la aparición surge en Estados Unidos el Commitment of Sponsoring Organization of the Trade Commission, que se conoce como COSO, con la finalidad de crear un liderazgo y orientación de la función de control interno. Es decir, la importancia del control interno dentro de las organizaciones es fundamental para precisamente erradicar todas aquellas prácticas que sean contrarias a la libertad de comercio y que vayan en contra de la libertad de competencia. 1997 y 1999 hemos puesto dos referencias que son las de la OCDE, y se generan porque las empresas americanas, ya dentro de un contexto globalizado de los negocios, estaban, entre comillas, en inferioridad estaban en inferioridad ante las empresas europeas, en las cuales pues, no existía una regulación pues, tan detallada respecto de todo lo que es las prácticas anticompetitivas, la corrupción y el soborno. Entonces, la OCDE asume parte de esos principios de corrupción y de soborno, de lucha contra la corrupción y el soborno, y sale la Convención para combatir el cohecho y de servidores públicos y extranjeros en transacciones internacionales, dentro de este contexto globalizado de los negocios. Luego, en 1999, OCDE ya publica por primera vez los principios de gobierno corporativo, de tal manera que poniendo el énfasis en que los principios de gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento en las organizaciones son conceptos que están intrínsecamente ligados y relacionados entre sí.
de tal forma que de forma transversal se tienen que establecer medidas y controles dentro de las organizaciones, pues para atajar las prácticas anticompetitivas. Qué duda cabe que el gobierno corporativo es una herramienta que se considera pues, fundamental pues, para atajar cualquier anticorrupción que nazca y que se genere dentro de las organizaciones, ¿no? Luego, en 2002 se producen, seguramente habéis oído hablar, algunas os sonarán, a escándalos de nivel mundial ya, como fueron los casos Enron, Tyco International o WorldCom. A raíz de estos escándalos, igual que ocurrió en 1977 con el escándalo de la Lockheed Corporation que hemos comentado, esto genera que se publique en Estados Unidos la SOX, que es la ley Sarbanes-Oxley, o SOA, también conocida, ¿no? De tal manera que se pone mucho más énfasis también en todo el tema de intentar procurar y garantizar que los inversores dentro de las compañías pues tengan un conocimiento fiable realmente de todos los aspectos financieros de la compañía, de tal manera que esos datos financieros que se trasladan al mercado sean datos transparentes, reales y veraces. Estos escándalos que hemos comentado, tanto de Enron como de Tyco International o como de WorldCom, se generaron por unos estados financieros y una contabilidad fraudulenta que trasladaban al mensaje, trasladaban al mercado una realidad de la compañía, de saludable, etcétera, económicamente pues totalmente viable, competitiva y demás, y cuando en realidad pues esa no era la realidad, ¿no? De tal forma que estamos viendo que Estados Unidos es el país pionero en toda la regulación en materia de compliance y que a resultas de cada uno de los escándalos que se han ido produciendo han llevado aparejado un cambio normativo. ¿En qué consiste la función de compliance? Pues la función de compliance, como bien indica es el riesgo de que una organización pueda sufrir sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdida de reputación como resultado del incumplimiento de ¿qué? Pues de leyes, de regulaciones, de normas, de autorregulación o códigos de conducta que se apliquen a su actividad. Me interesa mucho destacar el concepto de riesgo. Compliance es una figura que proviene del mundo anglosajón, como hemos comentado, pero que tiene una finalidad principal, que es proporcionar una mayor seguridad en la organización a través de la gestión del riesgo, de tal manera que controlando el riesgo de una organización puede incluso minimizar, eliminar, erradicar cualquier consecuencia de las que hemos comentado y las causas por las cuales se generan estos pues pueden ser fruto tanto de las leyes, lo que en términos anglosajones se conoce como el hard law, el derecho imperativo, y también el soft law, es decir, todas aquellas normas a través de las cuales la empresa de forma voluntaria se autoimpone y internamente y se obliga a cumplir, ¿no? Luego hay una frase que es muy interesante, que hemos considerado que valía la pena poner, que el riesgo más peligroso es el que se desconoce. En tanto en cuanto todo aquello que se desconoce no puedes ni gestionarlo, ni tampoco puedes tratarlo. Dicho que la función de compliance y quedando claro de que un aspecto fundamental es gestionar los riesgos de la organización, ¿qué metodología se utiliza principalmente a la hora de gestionar los riesgos de la organización? Pues nosotros utilizamos la metodología ISO, que es incluso consideramos que es la más adecuada, porque es un estándar internacional y más allá de poder adecuarse la metodología a cada sector y a cada actividad, entendemos que adherirse a unos principios y a unas recomendaciones y a unas sugerencias pues es mucho más transparente que no hacerse el traje propiamente que le vaya bien a cada organización, ¿no? Entonces, los riesgos los tratamos de la siguiente forma y
En primer lugar, los riesgos se identifican, tenemos que identificar los riesgos. En segundo lugar, se analizan. Y en tercer lugar, se evalúan. Estos tres campos son los que dan lugar y se conocen en el mundo de la consultoría como la apreciación del riesgo. Una vez identificados correctamente los riesgos, una vez analizados y evaluados mediante la metodología de probabilidad e impacto, como mínimo estos dos vectores, luego ya avanzamos de que se están imponiendo también otros dos conceptos en todo lo que es la gestión de riesgos, como son, en primer lugar, la velocidad del riesgo, es decir, no todos los riesgos se generan de igual forma, de la misma velocidad, y luego, por otro lado, la relación que existe entre riesgos, es decir, cómo los riesgos interactúan entre ellos. Es decir, un riesgo puede ser una palanca o un desencadenante de otro riesgo que en principio podía ser un riesgo bajo, pero que activa automáticamente un riesgo alto. De tal manera que son, a día de hoy, si lo queremos hacer de forma correcta, son cuatro elementos que deberíamos de considerar a la hora de realizar una correcta evaluación de los riesgos. Probabilidad, impacto, la velocidad del riesgo y el análisis de la relación entre los riesgos. Una vez estos tres ítems se han efectuado, lógicamente corresponde responder ante los riesgos. ¿Cómo se responde? Pues implementando aquellas medidas que sean idóneas y eficaces, pues, para minimizar y para, si se puede, erradicar los riesgos. Una vez realizadas estas medidas, se tiene que realizar un monitoreo respecto de si las medidas son eficaces y de si los riesgos van minimizando, y si aparecen nuevos riesgos, pues lógicamente también llevar y realizar los 6 pasos. Y por último, el reporting, que es reportar a la alta dirección y al órgano de gobierno los informes correspondientes conforme que los riesgos se están tratando de forma correcta. Así pues, ya entrando dentro del ordenamiento jurídico español, nos encontramos en la Ley de Sociedades de Capital dos artículos que son interesantes y que ponen énfasis en lo que son la gestión de los riesgos. Uno es el artículo 249 bis, el cual establece que es una facultad indelegable del Consejo de Administración la determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad, con lo cual dentro de las políticas ya se abordarán los conceptos que más adelante se tratarán respecto de gestión de riesgo. Y luego, por otro lado, está el artículo 529 ter, que te dice que la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control corresponde al Consejo de Administración. El legislador ha querido poner énfasis en que es una facultad indelegable. ¿Qué conceptos tenemos que tener, que tenemos que saber gestionar y que creemos que son necesarios conocer cuando estamos hablando de compliance y de gestión de riesgo? Pues, en primer lugar, el concepto de apetito de riesgo. Por apetito de riesgo se entiende el nivel de riesgo que la empresa decide aceptar en la consecución de sus objetivos, aquel con el cual se siente cómoda. Es decir, yo, para asumir mis objetivos, quiero asumir, pues acepto este nivel de riesgo. Luego, por otro lado, también es importante saber el concepto de tolerancia al riesgo, que es, y para poderlo controlar en todo momento, es la desviación del riesgo respecto del apetito de riesgo, ¿no? Es respecto de aquel riesgo en el cual yo me siento cómodo. Oye, yo voy viendo un poco cómo va fluctuando, cómo se va generando el riesgo dentro de la organización, y para tenerlo controlado. Y en último término, la capacidad de riesgo es aquel nivel máximo de riesgo que una organización puede soportar en la persecución de sus objetivos, fuera del cual ya el riesgo se descontrola. En la siguiente diapositiva se apreciará, creo, mejor cómo juegan los tres conceptos.
El apetito de riesgo estaríamos en la franja verde, la tolerancia de riesgo estaríamos en la franja amarilla y luego por último la capacidad de riesgo, que ahí es donde las costuras de las organizaciones pues ya estarían más tensionadas y pues se convive de forma más incómoda, por así decirlo, ¿no? Cada concepto, cada apetito de riesgo, tolerancia o capacidad, estos conceptos son distintos en cada organización porque puede ser que una organización tenga mucha capacidad de riesgo, con lo cual pues estoy pensando ahora mismo pues en una sanción a Google o a cualquier tecnológica que la Unión Europea pues ha impuesto, pues, y les sancionan en materia de protección de datos pues con una sanción de 20 o 200 o 150 millones de euros, etcétera. Claro, en función de la multa que pueda repercutirle, pues no todas las organizaciones tienen esa capacidad financiera de hacer frente pues, a la multa, ¿no? Con lo cual deberemos de tener muy en cuenta todos estos conceptos a la hora de gestionar los objetivos estratégicos de la organización. En resumen, se tiene que disponer, en cada organización tiene que figurar una política de gestión de riesgos, en la cual la política de gestión de riesgos tiene que estar conformada de cuál es el planteamiento de la organización, cuál es la estrategia, cuáles son mis objetivos estratégicos, qué apetito de riesgo, qué nivel estoy dispuesto a asumir para conseguir esos objetivos estratégicos. Y luego también es muy importante establecer de forma clara cuáles son las distintas responsabilidades que asume cada perfil, cada rol, cada persona dentro de la organización. ¿Por qué? Pues porque las organizaciones tienen que ser transparentes. La transparencia no es tan solo una cualidad que se predica del sector público, ni de las normas que afectan al sector público o a la administración, sino que el legislador también, y ya estoy hablando ya dentro del ordenamiento jurídico español, pues ha querido que considera que las empresas deben ser transparentes. Y deben ser transparentes porque la transparencia es una herramienta que combate la corrupción y que combate el soborno. Cualquier empresa que sea transparente le será mucho más difícil a cualquier trabajador que esté dentro de la misma pues actuar de forma contraria pues, a las cuestiones de compliance. Por otro lado, no debemos olvidar de cuál es el entorno actual de los negocios hoy en día. Se conoce con el volatility, uncertainty, complexity y ambiguity, ¿no? El acrónimo VUCA, ¿no? Es decir, hoy en día estar en el mundo de los negocios y tener una empresa y tomar decisiones, pues tienes estos riesgos, ¿no? Que la volatilidad, la rapidez a través de la cual pues, uno tiene que tomar las decisiones, muchas veces no tienes toda la información que sería necesaria pues, para poder tomarla pues, con más sosiego. Y con lo cual pues también hay un cierto riesgo. La complejidad de los negocios, qué duda cabe que cada día es más elevada. Hoy mismo entra en vigor toda la normativa del teletrabajo y la ambigüedad pues también es una característica que está presente pues, a la hora de tomar decisiones. En este contexto el empresario asume riesgos y la mejor manera de asumir riesgos es tenerlos controlados y identificados, ¿no? De la misma forma que al principio hemos expuesto una serie de ítems en todo lo que es cronológicamente en Estados Unidos, sí que en materia de compliance también hemos puesto unas fechas que hemos considerado que son relevantes saber y conocer. Así pues, en el año 2010 se introduce, como hemos comentado ya anteriormente, la responsabilidad penal de la persona jurídica en el artículo 31 bis del Código Penal, a través de la Ley 5/2010, de tal forma que a partir de entonces las empresas pueden resultar pues, imputadas penalmente, con las consecuencias que veremos más adelante. En el año 2015 se produce una reforma de la normativa del 2010
en la cual, bueno, pues digamos que lo que se vienen es a aclarar y a especificar determinados conceptos de la reforma del 2010. Y a partir de esa fecha podemos decir que se produce, es un desencadenante en la cual, pues, todos los cambios y todos los aparecen ya de forma mucho más rápida, se producen cambios en materia de compliance, tanto a nivel de UNE, porque sale la UNE 19.600 de compliance transversal, de sistemas de gestión de compliance. En el año 2016 aparece por primera vez la sentencia del Tribunal Supremo, la 29, la bisiesta, la 29, de 29 de febrero de 2016, la 154/2016, y luego también aparece, se publica la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016. Tanto la sentencia como la circular marcan las pautas a seguir de cómo debe interpretarse la reforma del Código Penal y del artículo 31 bis en concreto. En el año 2017 se publica la UNE ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno, y luego también se publica la 19.601 de sistemas de gestión de compliance penal. Como hemos dicho, dentro de lo que fueron las sentencias del Tribunal Supremo, podemos decir que del año 2010 al año 2015 se generan una serie de pocos movimientos, se mueve poco el tema de compliance, pero sí que podemos ver un poco, pues, cómo han ido evolucionando las sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Desde la primera, que tal como hemos comentado, la 154/2016, en el año 2016 hubo 6 sentencias del Tribunal Supremo, en el 2017 otras 6 del Tribunal Supremo, en 2018, si no voy equivocado, se generan 8 sentencias del Tribunal Supremo, en 2019 6 sentencias y por último en 2020 llevamos 4 sentencias. En total son 30 sentencias del Tribunal Supremo que, para aquellos que no hayan hecho o todavía a día de hoy no hayan dado ningún paso, pues yo les recomendaría que se empezaran a mover en materia de compliance y de implementar sistemas de gestión de compliance, porque que ya haya 30 sentencias del Tribunal Supremo ello significa que mucho antes ha habido muchas sentencias de jurisprudencia menor, de audiencias provinciales, e incluso también lo que se ha producido han sido muchos acuerdos de conformidad por parte de empresas con el objetivo de minimizar cualquier impacto en su reputación y de que no fueran a juicio oral. De tal manera que una de las prácticas que están llevando a cabo las empresas, precisamente para preservar todo lo que es la reputación, su imagen y su confianza en el mercado, es intentar pactar con Fiscalía para no llegar a la parte del juicio oral, que haya sentencia y que luego, pues lógicamente, pues las sentencias son conocidas, son públicas e incluso pueden dar pie, pues, a noticias en prensa, pues como seguramente hemos leído en los últimos días. De todas las 30 sentencias hemos querido poner de relieve tan solo una, la primera, en la cual se marca, como hemos comentado, juntamente con la circular de la Fiscalía General del Estado, marca un poco cómo debemos interpretar todo lo relacionado con compliance. Es decir, lo que no se quiere, ni la jurisprudencia ni el legislador quiere ni pretende, es que las empresas tengan lo que se conoce en el mundo anglosajón, pues porque precisamente ya llevan un camino mucho más recorrido, es lo que se conoce como el paper compliance, ¿no? O el make-up compliance. ¿Eso qué es? Pues es aquel compliance que es cosmético, aquel compliance en el cual la empresa pues tiene un código ético, ha hecho todos los deberes desde un punto de vista formal, pero luego realmente eso no sirve para nada y en cambio la organización pues sigue actuando de forma contraria pues a aquellos compromisos que voluntariamente haya asumido, o en el peor de los casos aquellos compromisos, aquellas obligaciones legales que les vienen impuestas. De tal manera que
para los juzgados y el Tribunal Supremo dice, oiga, a mí no me venga usted con más o menos folios, no me venga usted con más o menos análisis de riesgos y demás, que yo lo que voy a hacer va a ser verificar que lo que realmente existe dentro de la organización es una verdadera cultura de respeto al derecho. Por eso lo hemos subrayado en negrita. Esto es lo fundamental. Si el tribunal llega a la conclusión de que dentro de esa organización existe realmente una verdadera cultura de respeto al derecho, la empresa saldrá sin ningún tipo de... incluso puede ser que no llegue, porque en la fase de instrucción ya se ventilaría, de que no llegase ni a producirse el juicio, la apertura del juicio oral. Si por el contrario hay dudas, pues lo más probable es que esa organización pues, vaya a la fase de juicio oral y ahí pues, se diriman pues, todas las dudas. Pero en lo que se va a fijar los jueces van a ser en que exista una verdadera cultura de respeto al derecho. El 31 bis establece, el artículo 31 bis establece una serie de colectivos y a su vez una serie de requisitos para tanto la exención como para la atenuación. Nos fijaremos en lo que respecta a los colectivos, debemos de indicar que son dos. En primer lugar, establece el colectivo que son todos aquellos que tienen unas funciones directivas y que tienen capacidad de dirección y de organización dentro de la empresa. Y luego, por otro lado, un segundo colectivo que está sujeto a las directrices de los primeros. Luego, las irregularidades y las ilegalidades dentro de las organizaciones se ha considerado que pueden venir por estos dos grupos. Y los separa, yo creo, de forma acertada porque no siempre es fácil poder distinguir qué colectivo o qué persona realmente ha cometido una irregularidad o una ilegalidad o un acto contrario a los principios éticos dentro de la organización. Dentro de los requisitos que deben cumplir los modelos de organización y gestión, o también actualmente ya que ya han evolucionado, esta terminología que utiliza el 31 bis ha quedado obsoleta. ¿Por qué? Pues porque es del 2015 y lógicamente estamos en el 2020, de tal manera que hoy en día la metodología que se utiliza es no tanto modelos de organización y gestión, sino se utiliza la metodología de sistemas de gestión, ¿no? Por aquella interacción que conllevan los riesgos y que conllevan los procedimientos entre sí. Pues el 31 bis nos establece qué tiene que hacer la empresa para, en su caso, resultar eximida o, de no cumplirlos todos, de resultar atenuada. No los vamos a leer, os los dejamos aquí a vuestra consideración para que los leáis con más detenimiento, dada también la premura de tiempo, pero sí que me importaría destacar el tercero y el sexto, que es por donde yo creo que muchas veces las organizaciones adolecen de ellos, y ello puede dar lugar a que las empresas pues se crean que tienen una arma defensiva, una herramienta defensiva, y de que lo tienen bien estructurado, y de que desgraciadamente no sea así. El tercero nos dice que las empresas deberán de disponer de modelos de gestión, que los modelos de gestión deberán de disponer de recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deban ser prevenidos. Este aspecto es una de las cuestiones que los tribunales pues miran con especial detenimiento. Es decir, ¿cuánto ha invertido la empresa en implementar un sistema de gestión de compliance? Una empresa que tenga implementado, que tenga una facturación de 20, pongámosle, yo qué sé, 20 millones de euros, ¿cuánto ha invertido? Y hablamos de concepto de inversión, no gasto, porque ya se tiene claro, y es una cuestión pacífica, de que compliance, todo el dinero que se dedica a compliance es una inversión y no tiene que ser considerado como un gasto. Entonces los tribunales modulan. Disponer de un sistema de gestión de compliance en una empresa de esa magnitud, de ese volumen de facturación, que a lo mejor pues, sea pues, 6.000 euros, pues desgraciadamente quizás
puedan llegar a la conclusión, o seguramente llegarán a la conclusión, de que la empresa invierte poco en compliance. Y luego, en segundo término, por no citarlos todos y por no analizarlos todos, el sexto es la necesidad de que se debe de realizar una verificación periódica. Tiene que existir un proceso de mejora continua. Dentro de esas 6 fases que hemos comentado de evaluación de riesgos, lo importante no es tan solo hacer una foto fija, sino que cualquier cambio que se produzca dentro de la organización, organizativo, cualquier cambio legislativo que haya, o cualquier infracción, obligatoriamente tiene que conllevar, tiene que suponer una revisión del modelo de compliance. De tal manera que si se produce cualquier de estas 3 circunstancias y la organización, por así decirlo, tiene guardado el sistema de gestión de compliance o el modelo de organización, como ya me ocurrió, sin ir más lejos, el viernes pasado cuando fui a visitar a una empresa, lo tenía guardado en un cajón, pues desgraciadamente no sirve para mucho a la hora de defenderse ante cualquier posible imputación de responsabilidad penal, porque precisamente no se está cumpliendo, no se están cumpliendo todos y mucha gente, pues cuando aterriza, empresas de consultoría o despachos, cuando se ponen a prestar servicios de compliance, pues hacen la foto y se van, olvidándose de que se tiene que producir este proceso de mejora continua y de autoevaluación constante, ¿no? ¿Qué indicadores, qué KPIs, qué ítems se pueden y se están valorando por parte de los... y esto no está en el 31 bis, pero esto es fruto de un análisis de las sentencias y también pues, de la doctrina, para verificar que realmente ese sistema de gestión de compliance no cae en el olvido y no es un sistema de gestión de compliance que pueda ser calificado de paper compliance. Pues aquí os ponemos unas muestras. El comportamiento y la implicación del Consejo de Administración. Veréis que tanto la primera como la segunda diapositiva básicamente está enfocada a lo que es el papel y el rol que juega la alta dirección y los órganos de gobierno en la implementación y en el despliegue de un sistema de gestión de compliance, que es, ya lo avanzamos, es fundamental. Sin el mismo no se va a poder producir ese despliegue efectivo y por consiguiente no se va a generar esa cultura de cumplimiento ético y de respeto al derecho y por tanto ese sistema va a ser un sistema de gestión de compliance con muchas deficiencias. El comportamiento y la implicación del Consejo de Administración y de los principales ejecutivos traslada una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. Es fundamental que los directivos promuevan con su ejemplo una verdadera cultura de cumplimiento. Se evaluará si existe un compromiso inequívoco de la alta dirección de la empresa para evitar la comisión de delitos y un apoyo claro al programa de compliance. La alta dirección tiene que apoyar de forma inequívoca, clara y que sea visible para toda la organización a la función de compliance. Y esto no es una cuestión que analicen también los tribunales, sino que también se analiza por parte de los auditores de sistemas de compliance y también por parte de los certificadores de los sistemas de gestión de compliance. Todo lo que se refiere a los aspectos, el papel, el rol, las funciones y los cometidos de la alta dirección y del órgano de gobierno son aspectos que son muy tenidos en cuenta y que se miran con mucho detenimiento. No existe hostilidad de los directivos hacia los programas de compliance, también podría ser otro ejemplo. Los mensajes de los directivos en esta materia son claros e inequívocos y no denotan ni ambigüedad ni indiferencia, lo que hemos comentado anteriormente. También es muy importante predicar con el ejemplo, de tal manera que no haya ninguna conducta de los directivos que permita a los subordinados interpretar que vale la pena asumir el riesgo de incumplimiento a cambio del mayor beneficio económico que se pueda obtener. De tal manera que los principales responsables de la empresa no incumplen el propio modelo. Debemos, aquí sí que es importante que me paren hacer un pequeño inciso, en que la gran mayoría de todas las sentencias que se han producido hasta la fecha han sido fruto de
por hechos, por irregularidades, por delitos que se han cometido por parte de aquellos que antes hemos comentado, de aquellos dos grupos, de aquellos dos colectivos, pues del primero, de aquellos que tienen la obligación y tienen la capacidad de dirigir y de asumir obligaciones dentro de las organizaciones, de los que están en el 31 bis 1A, que son la alta dirección, el órgano de administración, pues apoderados, gerentes, gente con capacidad organizativa y con capacidad de decisión dentro de las empresas. Curiosamente, y por otro lado, se han producido muchos menos casos de imputación de la persona jurídica por delitos cometidos por los subordinados. Esto ya nos da un poco la pauta de por dónde van los tiros, ¿no? Tal como hemos comentado, el compliance debe de disponer de un presupuesto suficiente y adecuado para llevar a cabo sus funciones. No tan solo qué es lo que se ha invertido, qué cantidad se ha invertido en compliance, en implementar el sistema de gestión de compliance, sino qué medios y recursos implementa la organización para que ese sistema de gestión de compliance esté plenamente desplegado, sea eficaz y se vaya produciendo el procedimiento de mejora, el proceso de mejora continua que hemos comentado anteriormente. Por último, una última transparencia es manifestar, podría ser la tolerancia cero que se aplica a todos los incumplimientos, es decir, ser expeditivo y castigar de forma clara, trasladando un mensaje a la organización de tolerancia cero respecto de conductas irregulares. Y por otro lado, una cultura de respeto al derecho que debe ser la fuente de inspiración de toda la actuación, tanto interna como lo que es back office, como de las áreas comerciales dentro de la organización. Aquí están los comportamientos para que tengáis un poco pues, una idea de qué es lo que se está valorando. Hemos puesto aquí los delitos, no me detendré, los tenéis aquí por si no los teníais controlados. Hemos considerado pues, que de forma muy visual pues, os podrían interesar. ¿Qué consecuencias impone el Código Penal? Pues los siguientes, ¿no? De la A a la G. El primero es el estándar, el común. Generalmente, pues, da lugar pues, a multas por cuotas o proporcional, pero también ha habido sentencias que se han dado casos de disolución de la persona jurídica. Esta es la más grave, pero también se puede dar lugar, lo que pasa es que los tribunales son reacios a aplicarla por todo el impacto que se puede producir en trabajadores, ¿no? Con lo cual, pero sí que es cierto que puede dar lugar a suspensión de actividades, lo cual no podrá acceder de 5 años, incluso clausura de locales y establecimientos, que tampoco podrá acceder de 5 años, prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, pero la F sí que queríamos enfatizarla por su impacto y que ha tenido también, se ha aplicado con mucha asiduidad por parte de los tribunales. Y es la inhabilitación para obtener subvenciones, incluso ayudas públicas, o incluso todas aquellas empresas que tienen parte de su línea de estrategia de crecimiento y de negocio, el sector público, pues el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley 9/2017, establece la prohibición de contratar para aquellas empresas que hayan sido condenadas penalmente, ¿no? Imaginémonos cuando la imputación en el Banco Santander, cuando se le imputó al Banco Santander, pues se encendieron todas las alarmas, o incluso en el BBVA, con todo el escándalo del caso Villarejo y demás y tal, pues se han encendido todas las alarmas por todo lo que pudiera suponer de prohibición de contratar con el sector público, ¿no? Es decir, todas aquellas consignaciones judiciales, todas aquellas condenas judiciales en las cuales los condenados pues ingresan un determinado dinero en las cuentas, pues algunos las están gestionando a día de hoy pues el Banco de Santander y el BBVA, con lo cual el impacto pues no es menor ni mucho menos, ¿no?
Pero por otro lado también te imposibilita gozar de beneficios de incentivos fiscales o incluso de la seguridad social. Y en esto pues el plazo ya es de 15 años. Estas son todas las multas. La verdad es que nosotros no estamos no queremos asustar con la cuestión de multas. Las multas están ahí, sino que enfatizamos más todo lo que es una construcción positiva de lo que es el compliance y de los beneficios que puede aportar el compliance, ¿no? Y por consiguiente, aquí sí que exponemos de forma sucinta qué beneficios puede comportar el implementar un sistema de gestión de compliance en las organizaciones. Y esto dependerá pues, de la naturaleza y de la particularidad de cada una de las organizaciones, ¿no? Te puede generar una ventaja competitiva, de tal manera que te posicionas por delante de la competencia, de tal manera que imaginémonos una empresa que a día de hoy pues, es proveedora de una gran empresa que tiene implementado un sistema de gestión de compliance, ¿no? Lógicamente, la empresa, el cliente lo que va a contratar ante todo el abanico de posibilidades, lo que va a hacer el cliente va a ser contratar con aquella empresa que tenga implementado un sistema de gestión de compliance. ¿Por qué? Pues porque le genera más confianza, le genera más seguridad que aquella otra que no lleva a cabo una gestión de los riesgos. Bien, entonces, claro, ¿por qué es importante la gestión de los riesgos del proveedor? Pues porque se puede producir un escándalo en el proveedor que salpique al cliente, ¿sí? De tal manera que lo que quiere el cliente es que sus proveedores no le genere ningún tipo de riesgo de ningún tipo, que no vaya que no tenga ningún impacto en la reputación de la organización. Luego, por otro lado, ya hemos comentado que se puede producir una exención de la multa, una atenuación o una exención de la responsabilidad penal. Si tú tienes implementado un sistema de gestión de compliance cumpliendo los estándares de la ISO, que establece ISO, con las recomendaciones de ISO, se cumplen también los del Código Penal y por consiguiente pues la empresa puede resultar exenta de cualquier tipo de responsabilidad. La ventaja competitiva también está relacionada con la mejora de la reputación con los stakeholders, con todos los grupos de interés, con todos aquellos que de una forma u otra se relacionan con la organización, y de tal manera que eso también a su vez pues, genera una ventaja competitiva. Están relacionadas los dos beneficios. También relacionado con la reputación es una mayor confianza, se genera una mayor confianza en los trabajadores, inversores, clientes y socios comerciales. Ayuda a la sostenibilidad del negocio en tanto en cuanto si tienes gestionados los riesgos, lo más probable es, porque además está demostrado que gestionando correctamente los riesgos se cumplen o se logran aquellos objetivos de negocio, aquellas líneas estratégicas, aquellos business plan que se pueden hacer a 3 a 5 años y más en época de crisis. Es decir, no tan solo el concepto de sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental, sino sostenibilidad desde un punto de vista del desarrollo de la organización, de perdurar la organización en el tiempo. Compliance colabora y participa de esta sostenibilidad ayudando a gestionar los riesgos. Y luego, por otro lado, tiene un retorno bastante considerable en todo lo que es el impacto de la póliza D&O de directivos y de alta dirección y de órganos de administración y también la responsabilidad civil, en tanto en cuanto que gestionando mejor los riesgos de la organización, las compañías aseguradoras pueden ofrecer mejores condiciones en las primas. Es una muestra evidente de diligencia debida. Anteriormente hemos puesto de manifiesto que hay 2 artículos de la Ley de Sociedades de Capital, juntamente con algún otro, como puede ser el 226, que obliga a gestionar las organizaciones de manera de forma diligente, y que estas obligaciones no son susceptibles de poder sacárselas de encima por parte del Consejo de Administración, sino que son indelegables. A su vez, esta diligencia debida es una evidencia de buen gobierno. El concepto de buen gobierno ahora
se va un poco, se escapa un poco del tiempo que tenemos, pero sí que es interesante pues también ponerlo en común con responsabilidad social corporativa y compliance, y como más adelante también hablará pues Estefanía de los ODS. Al analizar los procesos, el análisis de riesgos se genera a través de un análisis de los procesos, con lo cual lleva a un mejor conocimiento de los procesos y, lógicamente, pues una mejora de control. Y estos, pues algunos datos que hemos considerado interesantes, que pues a día de hoy pues ya se han impuesto sanciones por valor de 2.400 millones de euros a las empresas. Hay noticias que han aparecido pues, en 5 días que seguramente todos hemos conocido, que la ética cotiza en bolsa, y pues una serie más de noticias de BBVAs y demás pues que también son interesantes. Y a partir de aquí ya damos por finalizada toda la parte relativa a compliance y cedo la palabra pues a mi compañera Estefanía. Muchas gracias. Hola, buenos días. Voy a compartir la pantalla, la presentación, y os voy a hablar un poquito de ODS. Como veo que ya es la hora, lo que voy a hacer es explicarle un poquito por encima la parte más teórica de qué son las ODS, que bueno, tiene mucha relación con lo que ha explicado mi compañero Xavier, de que es soft law, son buenas prácticas, son principios éticos, y lo que me voy a centrar más en este ratito que nos queda es un poco más en la parte práctica, que quizás es lo que más os interesa, ¿no? De cómo implementar estos objetivos de desarrollo sostenible en vuestros modelos de negocio, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tengo el índice, lo que os he dicho, los primeros puntos lo voy a leer muy rapidito, que es la parte más teórica, y si tenéis alguna duda siempre pues, nos podéis preguntar, como ha comentado antes mi compañero, en cualquier momento, estamos siempre a vuestra disponibilidad. Bien, los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas y se adoptaron por los 193 Estados miembros en el 2015 con el objetivo de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad e injusticia, garantizar la paz y hacer frente al cambio climático, y tienen como finalidad transformar nuestro mundo para el año 2030. Esos objetivos son 17 e incluyen 169 metas que están integradas, es decir, la intervención en un área o en un objetivo afecta a los resultados de otros y al desarrollo de estos objetivos en general. La promesa de esta agenda, de este pacto mundial, es no dejar a nadie atrás, por lo que los países firmantes se han comprometido a acelerar el progreso de aquellos países en vías de desarrollo, subdesarrollados o más atrasados, y es por ello que los ODS han sido diseñados para traer al mundo en el 2030 movimientos que cambien la vida de las personas con lo que se llama movimientos cero, es decir, pobreza cero, hambre cero o discriminación cero contra mujeres y niñas. Conseguir que se cumplan estos ODS requiere la colaboración de todo el mundo, no únicamente del sector público o los gobiernos, sino también del sector privado, como somos nosotros o los ciudadanos. ¿Cuáles son estos ODS? Como hemos dicho anteriormente, son 17 objetivos con 169 metas integradas entre sí y se agrupan en 5 áreas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, que se conocen como las 5P, pues su nombre en inglés: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. En el área de personas encontramos los 5 primeros objetivos encaminados a erradicar la pobreza y el hambre y ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Los objetivos 6, 12, 13, 14 y 15 se agrupan en el área de planeta y buscan acciones encaminadas a mejorar el cambio climático y dejar un mejor planeta para las generaciones futuras. Con el fin de no dejar a nadie atrás, el área de prosperidad son los objetivos 7 a 11, que es muy importante que todo el mundo tenga acceso al progreso económico, tecnológico y social. El objetivo 16 tiene el compromiso de construir sociedades justas e inclusivas, promoviendo la paz entre territorios, dentro de ellos y sobre todo dentro de las instituciones y organizaciones. Ya veremos después que se relaciona mucho con compliance. Finalmente, el objetivo 17 nos habla de la cooperación de las alianzas internacionales y nacionales, no solo en el sector, como hemos dicho, público, sino también en el privado, es decir, que todo el mundo coopere para mejorar estos objetivos que hemos ido desarrollando. No quiero dejar de hablar de otros principios de Naciones Unidas, como es el Global Compact, que tienen mucha relación con las ODS.
El Global Compact de Naciones Unidas es un instrumento que se adoptó en el 99 y fue firmado por más de 13.000 entidades en más de 170 países, por lo que es la mayor iniciativa voluntaria de RSC, es decir, de responsabilidad social corporativa que se ha firmado en el mundo. El objetivo es transformar el mercado global a través de un sector privado sostenible y responsable socialmente, sobre la base de los 10 principios que estáis viendo en pantalla. Se relacionan derechos humanos, trabajo, medio ambiente y corrupción. El Pacto Mundial persigue que las empresas de todo el mundo incorporen estos 10 principios en sus procesos y procedimientos, en su ADN, por lo que los ODS suponen una ayuda, una llamada a la acción en ese sentido al tratarse de metas concretas, como hemos dicho, 169 metas concretas. Cualquier empresa que se quiera adherir a este Pacto Mundial se debe comprometer a respetar estos 10 principios y a informar anualmente de sus progresos a través de una memoria de sostenibilidad que se envía a Naciones Unidas, donde se comunican los avances que han llevado a cabo durante ese año y las políticas, procedimientos o acciones que han llevado a cabo. Por tanto, como vemos, estos principios con las ODS tienen mucho que ver y son una guía a las empresas para ser más sostenibles y éticas. En esta diapositiva os hemos dejado una correlación entre los principios del Pacto Mundial y los 17 ODS. Sé que se ve un poco pequeñito, así que si queréis verlo con más detalle, lo hemos extraído directamente de la página oficial de Naciones Unidas aquí en España. Vamos a la parte más práctica, que creo que es la que más os interesa, y vamos a hablar de ejemplos de organizaciones que tienen implementado con éxito los ODS. En primer caso, vamos a hablar de Eurafoods, que es una empresa del sector de alimentación, y su misión es hacer frente a los problemas del actual sistema alimentario, dejando fuera de la ecuación a los animales, por lo que ofrecen una opción en el mercado de proteína vegetal. Actualmente están en crecimiento y han abierto su mercado al Reino Unido y colaboran con proveedores como Carrefour, La Sirena, es decir, que es un tipo de alimento que podéis encontrar en cualquier supermercado. Y pues su ADN encontramos que Eura implementa y busca conseguir los objetivos 3, 12, 13 y 14. Otra startup en gran crecimiento actualmente es Tapwater. Su misión es crear filtros de agua sostenibles que eliminan, por tanto, la necesidad de consumir agua embotellada y utilizan una tecnología de carbón activado a base de cáscara de coco. Es más, ellos te envían a casa el filtro en un paquete que está hecho con cáscara de coco y con cartón, por lo que es perfectamente reciclable. Por su misión y su visión, podemos adivinar que los ODS que cumplen e implementan son el 3, 6, 12 y 13. Otra empresa ya alejada del sector alimentario es Designable, es una organización que se dedica a construir viviendas y en las que implementan energías renovables con una huella de carbono nula y reducen la emisión de CO2. Ellos mismos son conscientes de los ODS que implementan y en su propia página web le dedican un apartado después de la misión y la visión y los valores que ellos tienen. Y ellos cumplen con los objetivos 6, 7, 9, 11, 12 y 13. No puedo dejar de hablar de nuestra organización, que es For Compliance and Ethics. Somos muy conscientes de la importancia de los ODS y desde que iniciamos nuestra andadura, ¿no?, en el mundo de los negocios, tenemos como objetivo dedicarnos a una materia que tiene una relación muy estrecha con los ODS, que es el compliance. Nuestra consultoría queremos concienciar y sensibilizar a las organizaciones a que implementen un sistema de gestión de compliance para que su negocio sea un referente en el campo donde actúan, mejorando la reputación y haciendo que sean líderes en su sector. Los ODS que tenemos implementados son los que veis en pantalla, el 5, el 8, el 10, el 12, el 13 y el 16. Y son las ODS que queremos implementar en las empresas en las que estamos trabajando con temas de compliance. En la misma línea, lo que acabo de explicar en referencia a nuestros propios ODS, vamos a centrarnos en la relación existente entre ODS y compliance. Pese a que anteriormente os he indicado unos ODS que tenemos implementados en la organización, sí que es cierto que hay uno en concreto que habla directamente de compliance, que es el objetivo 16, relativo a la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Como su propio título indica, el objetivo 16 insta a las organizaciones a ser transparentes, participativas y colaborativas, siendo íntegras en sus procesos y procedimientos, por lo que el compliance a esos efectos puede ser una herramienta muy útil.
Las instituciones que no funcionan conforme a la ley o son más propensas a la arbitrariedad, abusan del poder y tienen otro tipo de riesgos, como nos ha comentado mi compañero Xavier, como habéis visto, soborno, corrupción, administración desleal. Es decir, contar con una herramienta de ética e integridad como el compliance ayuda a promover un cambio cultural dentro de la organización, y lo que ayudamos también es a recuperar una legitimidad democrática y una confianza de stakeholders como pueden ser el mercado, nuestros empleados, proveedores o clientes. El compliance, al fin y al cabo, como ya se ha comentado Xavier, hace referencia a una función independiente dentro de la organización que identifica, alerta, monitorea, reporta y revisa los riesgos de cumplimiento en las organizaciones en relación con las leyes aplicables, las buenas prácticas, los códigos de conducta y los códigos éticos. Bien, ¿cómo podemos implementar estos ODS en nuestros modelos de negocio? Como hemos visto, los ODS son un escalón más en la responsabilidad, en la ética y en la sostenibilidad por parte de las empresas, así como una oportunidad para llegar a consumidores o stakeholders, socios de negocio, que se alinean con esos estándares más sostenibles. La principal medida o acción, obviamente, es adaptar nuestro modelo de negocio a esos procesos más éticos, sostenibles y responsables socialmente. Si nos vemos muy abrumados por esto, podemos empezar por pequeñas cosas como un voluntariado o acciones sociales a través de ONGs. Por ejemplo, campañas de donación de comida a través del Banco de Alimentos, programas de desperdicio cero, son medidas que podemos implementar de manera muy sencilla en nuestros negocios. Otra medida a implementar y que es obligatoria es la prevención de riesgos laborales. Creo que todos lo tenemos implementado, ¿no? Pero podemos ir un pasito más allá y implementar campañas de hábitos saludables para cumplir con el objetivo de la ODS 3, ¿vale? Que sería, por ejemplo, incentivar el consumo de alimentos más sanos entre nuestros empleados, como por ejemplo cajas de fruta para la organización, para que no estén picoteando entre horas pues, alimentos no tan sanos y ultraprocesados. ¿Qué más podemos hacer? Educación y formación de empleados y siempre hablamos de stakeholders, es decir, socios de negocio, proveedores, todo el mundo que se relacione con nuestra organización debe tener los mismos valores y la misma visión de negocio. Formación y educación, hay muchísimas plataformas online, como por ejemplo el webinar que estamos dando ahora. Es decir, el 22 puede suponer una gran plataforma para ayudar a nuestros stakeholders a mejorar en sus procesos y en sus procedimientos del día a día. Otro problema al que se enfrentan muchas organizaciones es la baja productividad como resultado de una pérdida de personal femenino por no poder proporcionar mayor flexibilidad o un compromiso claro de género. Este problema se empeora cuando subimos a posiciones de liderazgo, lo que llamamos el techo de cristal, por lo que debemos disponer de unas políticas de paternidad igualitarias y reducir esta brecha salarial con el objetivo de mejorar la motivación y las posibilidades de las mujeres para poder evolucionar en el entorno empresarial. Medidas también como planes de integridad, de diversidad, de igualdad de género, así como la implementación y el diseño de un sistema de gestión de compliance laboral u ofrecer programas de conciliación familiar, profesional para hombres y mujeres basados en flexibilidad de horarios, teletrabajo, pueden ser acciones muy interesantes para implementar en las organizaciones y que ahora con el tema del coronavirus creo que tenemos que empezar a movernos más en estos temas. También podemos ayudar al talento emprendedor a través de incubadoras, lanzaderas o asociaciones como la del 22 donde se promueve, como veis, la cooperación, la ayuda, la colaboración entre organizaciones, por lo que sirven para mantenerse al día de las constantes novedades en campos tecnológicos y de innovación. Otra medida muy interesante puede ser priorizar a aquellos proveedores locales que tienen en cuenta criterios sociales y ambientales en su actividad. El cambio climático, creo que estaremos todos de acuerdo, es que sin duda uno de los principales retos estratégicos a los que deberían enfrentarse las compañías de todo el mundo para proteger el futuro de la humanidad y del planeta. Por ello es muy importante quizá implementar planes estratégicos contra el cambio climático. Las organizaciones cada vez deben comprar sus materias primas o suministros de oficina a partir de fuentes sostenibles que demuestren en su etiquetado, sello o certificación que son responsables con el medio ambiente, es decir, que tengan diseñado un sistema de gestión medioambiental que sería una ISO 14001. También debemos tener en cuenta que debemos cumplir con la normativa de protección de datos, que ahora desde el 2018 tenemos una nueva ley orgánica de protección de datos y de garantía de derechos digitales que viene de la transposición
del Reglamento de Protección de Datos a nivel europeo. Es decir, las organizaciones debemos tener en cuenta qué información necesitamos, por qué la necesitamos y quién debe tener acceso a ella y, sobre todo, durante cuánto tiempo vamos a tener acceso a esa información para que todos nuestros stakeholders tengan claro que cumplimos con la normativa y cumplimos de manera ética. Finalmente, una organización es también su cadena de suministro, como vamos diciendo todos los datos reiteradamente. Por tanto, los grupos de interés son cada vez más conscientes de ello y van a elevar los estándares exigidos a nosotros si somos proveedores, por lo que tener una diligencia debida garantiza la construcción de empresas cada vez más sólidas y que luchan por el desarrollo sostenible. De tema de ODS ya lo dejaríamos aquí. Hemos hecho una pequeña presentación de quiénes somos. No sé si Xavier quieres ayudarme un poco a presentar este tema. Nada, hablaremos 2 minutitos. ¿Tienes el micrófono deshabilitado? Desactivado. Ahora. Digo, vamos a hablar. Estefanía, yo como que me he extendido tanto en el tiempo, la verdad es que sintetizarlo ha sido un poco complicado, pero bueno, oye, sigue tú misma, ¿Sí? porque incluso tú mejor que yo lo puedes exponer Vale. de tal forma que, oye, sigue adelante, Estefanía. Vale, no, a ver, lo que hemos comentado un poco, ha sido muy difícil sintetizar compliance y ODS porque son ámbitos muy amplios y hemos intentado sintetizar en una horita todo lo que hay, cualquier cosa como siempre. Si tenéis alguna duda, ahora en el turno de preguntas nos podéis preguntar, si no, os dejaremos nuestros correos y cualquier cosa, siempre estamos abiertos a hablar de estos temas porque nos encanta. Vamos a hacer 4 pinceladas de quiénes somos porque ya nos ha presentado Isabel, pero queremos explicar por qué sabemos de esta materia, por qué nos dedicamos a ella, ¿no? Somos, como hemos dicho, una consultoría independiente que nos dedicamos única y exclusivamente a compliance, porque tenemos una amplia experiencia en estos temas por todos los años que llevamos trabajando en ello y queremos afrontar las necesidades actuales de las organizaciones del siglo XXI. Es decir, afrontar esas necesidades que tienen todas las empresas de ser éticas, socialmente responsables y que quieran ser solventes. Por tanto, esta frase es nuestro objetivo, siempre lo tenemos ahí en la cabeza. Ayudamos a las organizaciones a construir y mantener un modelo de gobierno basado en la ética, la responsabilidad y la sostenibilidad. ¿Qué servicios tenemos? Compliance, única y exclusivamente. Sistemas de implementación, revisión, mejora de los sistemas de gestión de compliance. Nos basamos, como ha dicho Xavier, en ISO, estándares internacionales, y en UNE, estándares nacionales. Es decir, no nos basamos en una metodología que nos hemos inventado nosotros o en lo que ha dicho Pepito. No, nos basamos en estándares que siguen muchísimas organizaciones y son oficiales. También hacemos auditorías, auditamos esos sistemas de compliance, por lo que ha comentado antes mi compañero, evitar que haya paper compliance, que al final lleguemos a que tenemos un sistema en el cajón, como nos encontramos la semana pasada, que no utilicen y decirles, cuidado, este sistema vamos a mejorarlo, vamos a revisarlo y vamos a evaluar que realmente cumpla con lo que piden los estándares internacionales y nacionales ISO-UNE. También ahora un tema que está muy en auge en materia de compliance son los peritajes. Nosotros elaboramos y defendemos informes periciales en juzgados para demostrar que nuestros clientes han implementado y han adecuado perfectamente sus sistemas de compliance a sus organizaciones. Estamos certificados para poder elaborar ese tipo de peritajes y es un tema que ahora mismo está muy en auge, se está llevando mucho y nosotros ya estamos en ello. También implementamos, ya sea de manera interna o externalizamos, canales de comunicación sobre denuncias, es decir, la escucha activa de los stakeholders, empleados, socios de negocio. Nosotros ayudamos a las empresas a que tengan estos canales implementados o los externalizamos y los llevamos nosotros. Desde 22 arroba se nos ha ayudado mucho, les hemos explicado nuestra propuesta y es que en este caso estamos muy orgullosos de poder decir que estamos creando y estamos poco a poco iniciando una labor en un cambio de paradigma, ¿no?, de los canales de denuncia, y es que estamos creando un software donde se puedan llevar esos canales de denuncia, no solo los de compliance, sino también los de prevención de riesgos laborales, protección de datos, es decir, todos los canales de denuncia agrupados en uno con nuestro propio software. Y bueno, estamos en ello, lleva su tiempo, pero bueno,
ahí estamos, como pequeña consultoría startup. Y sobre todo, una cosa que creo que nos encanta a los dos es formación tanto teórica como práctica. Nos gusta muchísimo hablar de esto. Ya habéis visto que nos hemos pasado la hora, porque es que nos pasaríamos horas y horas hablando de esto. Así que formación teórica, práctica, de manera presencial, online, cualquier cosa que sea hablar de compliance, creo que estamos encantados de hacerlo siempre. Y nuestro lema en compliance, comportarse de forma ética, no es el camino más fácil ni es el más corto, puede ser que nos llevará más lejos, como hemos visto, porque es lo que actualmente y lo que en el futuro vamos a ver en las organizaciones y lo que nos pide no solo nuestro país, sino como vemos con el tema ODS, Naciones Unidas, a nivel internacional. Hemos de ir a la responsabilidad social corporativa, hemos de cumplir de manera ética con unos estándares que cada vez son más exigentes. Poco más, aquí tenéis el email pues si queréis enviarnos alguna duda y ahora mismo si abrimos un turno de preguntas por vuestra parte, encantados de responderos. Pues muchas gracias a los dos, ha sido súper interesante. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano y abrimos directamente el micro ya que estamos aquí en Petit Comité y así aprovechamos al máximo. Lo habéis explicado muy claro, ¿eh? De momento. Bueno, también es un tema que creo que hemos Muy intentado... denso, ¿no? Es tan denso que hemos intentado hacerlo todo súper en una horita, pero bueno, ya habrá más charlas de estas. Sí, Ya. a ver, para vosotros, ¿cuál es el punto más imprescindible por el que empezar? Porque supongo que mucha gente le preocupa ver por dónde empieza, ¿no? Porque al ser como abarca toda la organización, al final nos podemos perder. Nosotros tenemos una metodología, seguimos estándares ISO-UNE, pues tenemos una metodología propia que es como lo hacemos poquito a poco en las empresas y empezamos con una pequeña preauditoría, es decir, hacemos como una foto de la empresa a partir de unos datos que les pedimos y a partir de aquí les decimos, pues mira, te recomendaríamos implementar por el tipo de clientes un sistema antisoborno 37001. Te hace falta un código de conducta, la política de cookies, el aviso legal, no lo tienes del todo bien, te falta un canal de denuncias y a partir de estas recomendaciones vemos con el cliente cómo podemos empezar, porque entendemos que obviamente no todo el mundo, y más en el momento que estamos ahora con el coronavirus y los ERTEs y la desgracia que ha pasado en las empresas, no es el momento más idóneo para hacer un sistema entero, pero bueno, poquito a poco empezamos por una preauditoría, vemos qué es lo que necesitan y a partir de aquí, pues pasito a pasito, vamos haciendo poco a poco y bien las cosas. Sobre todo lo que queremos es que si se hace algo, hacerlo bien. No queremos hacer paper compliance. Teníamos a Jordi Aranda que quería comentar. Si puedes abrir la cámara o el micro. Sí, ¿se me oye? Sí, perfecto. sí, Jordi. Perfecto. Bueno, la verdad es que ha estado muy bien, ha sido muy explicativo, pero yo quería llevarlo un poquito más al terreno práctico y era un poquito en la misma línea que estabas comentando tú, Isabel. Claro, yo lo que quería saber es, bueno, en el mejor de los escenarios, suponiendo que hay una vocación por parte del empresario y que desde contabilidad me han aprobado un presupuesto para un desembolso en compliance, me gustaría saber cómo trabajabais vosotros, si ibais in situ a la empresa, si la empresa, digamos, os daba acceso a su memoria ejecutiva, la anual, un poquito para saber cómo trabajabais, porque Estefanía antes ha comentado que uno de los objetivos de la empresa, pues bueno, era que a través de compliance fueran socialmente responsables y solventes, ¿no? Entonces, y yo quería saber cómo lo lleváis esto al terreno más práctico, sobre todo desde For Compliance and Ethics. Muchas gracias. ¿Contesto yo, Xavi, y luego tú sigues? Como quieras, sí. ¿Sí? Sí. Pues nosotros, Jordi, intentamos adaptarnos mucho al cliente, pero sobre todo lo que nos gusta y lo que creemos que es lo más beneficioso es ir a la empresa. Es decir, después de hacer nuestra primera preauditoría, intentamos siempre estar allí, pedirle los datos al momento y hablar sobre todo con órgano de gobierno, hablar con la alta dirección, conocer el día a día de la empresa. Es decir, les hacemos una primera fase en el sistema, se llama contexto de la organización en los estándares UNE ISO, y hacemos entrevistas a todo el personal
para ver cómo trabajan, cuáles son sus procesos, cuál es su modelo del día a día, para intentar mejorar poquito a poco estos riesgos que pueden suceder en nuestro día a día y que no nos damos cuenta, y a partir de aquí implementamos controles. Intentamos adaptarnos, pero lo que siempre queremos es estar en un contacto constante con la organización y saber cómo funcionan. Les pedimos la información, obviamente, con todas las medidas de privacidad y de seguridad de protección de datos que existen actualmente, pero también vamos allí. Nos gusta estar allí y conocerlo. Creemos que el compliance es al final remangarse un poco las mangas y decir vamos a trabajar juntos, porque una cosa que creo que nos identifica mucho desde For Compliance es que implementamos, no implantamos. Es decir, implementar es trabajar conjuntamente con la organización. Implantar es imponer. Y nosotros queremos implementar, ayudar desde sentarnos todos juntos y vamos a ver cuál es la mejor forma de trabajar y de poquito a poco llevar el compliance al modelo de negocio y a cumplir con esos estándares éticos. No sé si quieres incluir alguna cosa, Xavi. Bueno, sí, el reafirmar un poco pues, la línea que acabas de comentar, ¿no? Jordi, respondiendo también un poco, pues al fin y al cabo nosotros más, como bien ha dicho Estefanía, huimos de lo que es el paper compliance. Lógicamente aquí no nos encontrarán, incluso por reputación propia nuestra, por más que haya una factura económica detrás que pueda ser más o menos sustanciosa, pero lo cierto es que nosotros nos dedicamos a implementar trajes a medida. Compliance tienes que conocer la organización, no todas las organizaciones son iguales, es más, podría decir que casi todas las organizaciones son distintas o tienen particularidades distintas por más de que estén en el mismo sector, y eso implica conocer a la organización y saber realmente cuál es esa cultura, esa forma en la cual las organizaciones internamente toman las decisiones, ¿no? Y esto es fundamental. Yo los últimos 16 años he estado en un comité ejecutivo de dirección en una organización, he estado con directores financieros, pues ahí en las reuniones con director general, director financiero, director de recursos humanos y director comercial, todo. Y claro, pues ahí es donde ver un poco pues cómo se toman esas decisiones, qué cultura tiene dentro de la organización. Eso, tener ese conocimiento precisamente para luego poder implementar aquellas medidas que sean adecuadas y necesarias para que el compliance realmente sea efectivo y eficaz y esté correctamente implementado, solo se consigue, como ha comentado Estefanía, yendo a la organización y realmente profundizando, no quedándose en que me envíen unos papeles y que yo los vea y demás y tal. No, hay que entrar y hay que realmente profundizar para luego pues, poder aplicar estas medidas que sean pues, eficaces, ¿no? Es decir, hay que bajar al terreno y hay que rascar. Perfecto, muy bien. Pues espero haber respondido a tu pregunta. Seguramente los dos. Muchas gracias. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, dejaríamos la sesión aquí. La sesión se ha grabado, por lo tanto os lo mandaremos también para que lo podáis volver a ver si queréis revisar alguna cosa en concreto, y aquí tenéis también los datos para contactar directamente con For Compliance. Pues muchas gracias, Xavier, muchas gracias, Verónica, y aquí nos tenéis. A vosotros, Isabel. Gracias. Y seguimos. Hasta el próximo webinar. Seguimos. Adiós. Hasta luego.